tiene que ver con la flexibilidad. La implementación de un entorno virtual de SQL Server me permite una flexibilidad muy grande. ¿Por qué? De último, yo tengo un servidor en la mano, ¿sí? La máquina virtual que vamos a usar acá de prueba, yo me la traje en un pendrive. Eso es algo que antes era impensado. Yo tengo un servidor con sistema operativo, eventualmente hasta con datos en la mano, en un disco externo, en cualquier lado. Si yo tengo un problema de hardware y tengo la máquina virtual disponible de un disco, es cuestión de conectarlo en otro equipo y en cuestión de minutos estoy trabajando, pero no solamente con los datos, con toda la configuración completa del equipo, sistema operativo, configuraciones regionales, seguridad, autenticación de dominio, todo. ¿Sí? Eso es realmente un valor agregado importante. En un equipo físico, si el equipo físico se me rompe, entre que yo instalo de nuevo el equipo, levanto un backup, o voy a otro equipo, levanto el backup, lo configuro, voy a perder bastante tiempo. Si la base de datos es grande, voy a estar perdiendo mínimo medio día de trabajo mínimo, por más eficiente que yo sea. Mientras que ahora estoy hablando de esto resolverlo a lo mejor en segundos. Si yo tengo un esquema de virtualización importante, con data center virtual, con virtual machine manager, con algunas herramientitas más, esto puede ser una cuestión de segundos. ¿Sí? Cosa antes totalmente impensada. Así que a nivel de performance no hay que asustarse. Con la performance venimos bien. ¿Sí? Hay que estar atento a cómo se virtualiza, tener en cuenta algunas guías de instalación virtual, o sea, por ejemplo, recomendaciones sobre usos de discos, ciertos parámetros, pero que no se afectan solo a SQL Server, es con respecto a la performance del equipo virtual casi para cualquier cosa. Pero quédense tranquilos que a nivel de performance SQL Server 2012 no tiene ningún inconveniente en trabajar en forma virtual. Hablemos ahora un poquito de programación o de desarrollo sobre SQL Server 2012. Pasemos de administrar a desarrollar. Todo administrador, de todas formas, casi siempre va a tener que desarrollar un script, un procedimiento, no se va a escapar, ¿sí? Y sería bueno que todo desarrollador tenga un conocimiento mínimo de administración, porque a veces hace falta para poder entender por qué las cosas funcionan bien o mal. Empecemos hablando del lenguaje Transact SQL. El lenguaje Transact SQL es el lenguaje que utiliza SQL Server para todo lo que tenga que ver con manipulación de datos y administración. ¿Sí? Es el lenguaje que contiene las instrucciones simples como select, insert, update, delete, más todas las instrucciones de manipulación de estructuras como create, alter, drop, store procedure del sistema. Toda la interacción que uno tiene con SQL Server es fundamentalmente a través de Transact SQL. ¿Qué aparece nuevo entonces en Transact SQL? Son cuestiones simples, no es nada, como decía, revolucionario, pero son cuestiones que resuelven problemas que existían y que con esto lo resuelven. ¿Sí? Una de las cosas que aparece es el manejo de paginación. Cualquiera que desarrolle, ¿cuántos de ustedes o quiénes de ustedes desarrollan algo sobre SQL Server? Por ejemplo, hacen consultas, aplicaciones que consultan, ¿sí? Unos cuantos. Bien. Algo muy simple es querer mostrar datos en una grilla, ¿sí? Cualquier aplicación en algún momento pasa por eso. Y otra cosa que también ocurre es, sobre todo en las aplicaciones web, que si yo tengo que mostrar, no sé, 30.000 datos, no voy a mostrar los 30.000 datos a la vez por una cuestión de performance, de transferir todos esos datos por la red, no es viable, no es conveniente. ¿Sí? Entonces tengo que buscar un esquema de paginación. O sea, decir, bueno, muestro de a 10, de a 20, de a 50, de a 1000 datos, pero de a porción. Eso conceptualmente está bien. ¿Qué pasa cuando yo le pregunto a la base de datos, le digo, bueno, devolveme los primeros 1000, los segundos 1000, los terceros 1000? Para hacerlo en Transact SQL eso implicaba un trabajito, no era una cosa trivial. En SQL 2008 aparecían las funciones de rango, podía enumerar, o podría... Pero sea como sea, eran resultados de consultas un poco sucias, que se ensuciaban por esta cuestión de la paginación. Ahora, esto es totalmente simple. Tengo instrucciones Transact SQL que me dicen, bueno, devuélveme tantos registros desde el registro tal. Entonces yo digo, devuélveme desde el registro 1, 1000. Devuélveme del registro 1000, 1000. Devuélveme del registro 2000, 1000. Lo único que tengo que hacer es tener de alguna forma guardado cuál es el registro, el último registro en el cual estuve, ¿sí? Para pedirle al SQL Server el rango que sigue a esto. Pero la instrucción es absolutamente limpia, es un cero, ¿sí? Son dos cláusulas que se ponen en un cero. Lo vamos a ver después en forma práctica. Yo digo, no nos cambia la vida, pero hace las cosas más agradables. Objeto secuencia. Esto tiene que ver tiene una relación con lo que son los campos identity. ¿Conocen los campos identity? Son valores autonuméricos. Cada vez que yo inserto, se agrega un nuevo valor. ¿Sí? Los campos identity son por tabla. O sea, cuando yo defino una identity, le digo el campo, no sé, código de clientes, identity, empieza de 1, se le suma 1, fantástico. Pero son por tabla.
¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo, supongamos, una mesa de entradas de, no sé, un ministerio, por decir algo, y tengo 5 tipos de trámites distintos? Cada trámite tiene una tabla particular, no sé, el trámite es, por ejemplo, no sé, pasaporte, DNI, qué sé yo, certificado de antecedentes y, bueno, 4 o 5 trámites. Cuando yo inserto un nuevo trámite de una persona a venir a presentarlo, inserto en la tabla que corresponde. Pero a mí me gustaría que el número de trámites sea correlativo entre todos ellos. O sea, si yo vengo y pido un DNI, me da el 1, pero si viene el que pide el pasaporte, después le tiene que dar el 2, no el 1 de pasaporte. ¿Se entiende? Bueno, no se podía hacer, salvo que lo que normalmente se hacía, poner una tabla con un contador, con un campo que fuera identity, y cada vez que iba a insertar, pedía un dato de ahí y después lo insertaba en la tabla. ¿Sí? Esa es básicamente la única manera que había, pero había un problema varios problemas. El primero es que cada trámite que yo quería hacer tenía que ir a esa tabla. Todo el mundo iba ahí a leer y a escribir continuamente. Problemas de bloqueo, problemas de performance, ¿sí? Y de nuevo, una implementación relativamente sucia. Aparecen aquí los objetos secuencia de una manera muy sencilla. Los objetos secuencia son a nivel de servidor, ¿sí? Perdón, de base de datos. Estos objetos secuencia tienen un nombre, ¿sí? Por ejemplo, puedo poner número de trámite y tienen un número inicial y un incremento. Entonces, cada vez que yo voy a insertar, le puedo decir next value of y el nombre de la secuencia. Entonces me va a devolver el valor que corresponde al valor siguiente de la secuencia. Y eso lo puedo usar en cualquier tabla y en cualquier instrucción, en cualquier lugar donde se espere un número entero, que es lo que puedo poner. ¿Sí? Esto es una cosa piola, como decíamos, lo puedo aplicar a cualquier tabla dentro de la misma base de datos. Y son objetos independientes de las tablas, no están asociados a una tabla, sino que son parte de la propia base de datos. ¿Sí? Incluso tiene un mecanismo piola que me permite ciclar. Yo les puedo decir, por ejemplo, identity de 1 a 1000, y cuando llegues a 1000 empezá por el 1 de nuevo. ¿Sí? Si quiero armar un esquema de turnos o algo por el estilo, ¿sí? de casilleros, puedo hacer eso, puede ser que vaya ciclando. Cosa que con los campos identity no puedo, el campo de identity es para adelante y sigue de lado. Finalmente, la ventaja también de usar los objetos secuencia es que la administración de estos objetos es en memoria, o sea, se mantienen en memoria, con lo cual tiene una ganancia de performance marginal con respecto a los campos identity estándar que se manejan por teléfono. ¿Sí? O sea, un campo de identity en realidad está guardado en una tabla del sistema que maneja esos identity. Cada vez que pido un valor, en realidad lo va a sacar de ahí. Esto se maneja en memoria. ¿Sí? No es que tarda un décimo, tarda, creo que es un 20% de ganancia de performance, pero bueno, es algo más. Es más flexible, es más rápido, está bueno. ¿Esto significa que voy a tirar todos los campos identity y que voy a poner esto? No. Significa que es algo nuevo y que lo puedo aprovechar cuando sirva. El campo identity todavía sigue siendo una opción válida y va a seguirlo siendo por todo lo que ya tengo hecho con ese tipo de datos. Instrucciones de, manejo de datos, conversión de tipos. Quienes hayan trabajado en Visual Basic normalmente pueden llegar a extrañar en Transact SQL, yo de hecho lo hago, la instrucción formal, ¿sí? De Visual Basic, de Excel, de Access. La instrucción formal permite tomar un valor y convertirlo a texto fundamentalmente, pero aplicando un tipo de plantilla de formato. Por ejemplo, usando punto como decimal, coma, 0 a la izquierda, sin 0 a la izquierda, signo de pesos, todo ese tipo de cuestiones. Bueno, en Transact SQL no había nada parecido hasta SQL 2012, donde se incorpora la instrucción formal. Tengo la instrucción parse. La instrucción parse es una instrucción que toma fundamentalmente un string y devuelve una fecha. ¿Sí? No parece nada nuevo. Una string a fecha puedo usar cast, convert. La ventaja que tiene es que es sensible a la configuración regional. O sea, que el parse va a trabajar bien en inglés, en español, de acuerdo a, o más que inglés en español, de acuerdo a la configuración de fecha de día, mes, día, va a interpretar bien de acuerdo a la configuración del equipo. Cosa que antes era un dolor de cabeza porque uno tenía un SQL Server, por ejemplo, en inglés y lo tomaba mes día, lo tenía en español y tomaba día de mes y la aplicación reaccionaba distinto de acuerdo al lenguaje para la configuración. Aquí esto lo puedo manejar. Una instrucción through que tiene que ver con lanzar una excepción. Antes para lanzar una excepción se usaba la instrucción raise error, ¿sí? Pero para usar raise error tenía que mantener el error, tenía una serie de vueltas. No los quiero aburrir con cosas que a lo mejor no son tan usuales, pero se usa para manejo de error. Y si las instrucciones cómodas, de nuevo yo siempre las extrañaba de Visual Basic, pero acá están, la instrucción if y la instrucción choose. La instrucción if es un if simple que tiene una condición booleana, un valor por verdadero y un valor por falso. ¿Sí? Entonces yo digo if, no sé, @var mayor a 1, 3, 4. Si es mayor a 1 devuelve 3, si no es mayor a 1 devuelve 4. ¿Sí? Es una construcción simple para simplificar el uso de la instrucción case, que era la que existía. Y si no, la instrucción choose.
La instrucción choose recibe un valor, el primero que es un entero, y después L valores. Por ejemplo, yo puedo tener un campo que se llame mes, que tiene el número de mes. ¿Sí? Entonces yo puedo poner choose y entre paréntesis mes, coma, enero, febrero, marzo, así hasta diciembre. Entonces, ¿qué va a hacer ese choose? Si recibe el 3, va a la tercera posición y devuelve lo que está en la tercera posición. ¿Sí? También, eso es para mejorar campos codificados, que a lo mejor no justifica tener una tabla, porque a lo mejor una tabla para 3 o 4 valores no tiene sentido, son estáticos. Bueno, los puedo armar bajo el entorno de la función choose y es algo simple de implementar. Funciones de análisis. Cuando tengo consultas más bien estadísticas, de comparación, supónganse ustedes que yo tengo las ventas por año y por mes, y me interesa comparar la venta de noviembre de 2012 con respecto a la venta de noviembre de 2011, o sea, ir un año hacia atrás. Sería, ¿qué cosa? Saltar 12 registros hacia atrás, si yo tengo todas las ventas por año. Normalmente esto se tenía que implementar haciendo un join de la consulta consigo mismo, ¿sí? Un self-join, pegando los datos y operando sobre eso. Ahora tengo un operador lag que me permite ir hacia atrás una cantidad de registros, ¿sí? Entonces yo puedo decirle lag 12 y eso me va a devolver el campo que está 12 posiciones para arriba, el mismo campo 12 posiciones para arriba. Lo mismo para el lead, pero hacia adelante. ¿Sí? Entonces si yo, por ejemplo, quiero saber cuánto varió la venta de un mes con respecto al otro, uso el lag de 1 y comparo contra el mes anterior. ¿Sí? La instrucción fill value es una instrucción que me devuelve el primer valor en un grupo ordenado. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, categoría de producto, nombre de producto y precio, ordenado por precio. Bueno, el fill value me devuelve el mayor o menor precio. ¿Sí? Son funciones que explicarlas así en el aire, a uno a veces se le escapa, cuando ve un ejemplo es muy sencillo de entender. Y finalmente, una mejora que a mi gusto la verdad no suma mucho, pero todo el mundo está muy contento con esto, así que si muchos están contentos, para algo servirá. No se me ocurre, pero bueno. Es la opción para ejecutar store procedure cambiando el formato del resultado. A ver, yo tengo un store procedure que se llame lista clientes, que me devuelve todos mis clientes, código de cliente, nombre de cliente, saldo de cuenta, ordenado por número de cliente. Bueno, con el execute y result set lo que puedo hacer es restringir, por ejemplo decir, no me devuelvas el saldo, devuelve solo el nombre y el código. ¿Sí? O sea, formatear la salida de un store procedure sin tocar el store procedure, sino cambiando la última parte de la ejecución. Ya les digo, a lo mejor para algo sirve. A mí todavía no se me dio el caso de lo que pudiera aplicarlo para una cosa, pero bueno, es una posibilidad más. Siempre está la idea de que, bueno, si voy a cambiar el store procedure, definitivamente genero otro distinto como me sirve y ya está. Pero bueno, es una posibilidad más. Cuando trabajamos en Transact SQL, de alguna manera tenemos que escribir el código de Transact SQL en algún lado. En algún lado es el Management Studio, y como todas las versiones aparecen algunas mejoras con respecto a él. Las que a mí me resultaron más agradables, por ejemplo, son la opción de usar code snippets. Los code snippets son asistentes de escritura que me permiten rápidamente insertar en el código una porción de código prearmada. ¿Sí? Supónganse ustedes que yo tengo que generar un cursor. Bueno, puedo armar un code snippet que me arme la estructura de un cursor y yo completarlo sobre eso. O supónganse que tengo que hacer un create table, un create procedure. Bueno, rápidamente puedo desde ahí invocar ese code snippet, lo vamos a ver en la parte práctica, y escribir sobre eso. En las versiones previas tenía lo que se llamaban templates. Lo que pasa con los templates, o por lo menos a mi gusto, es que tenían demasiada basura. O sea, uno tenía un template para crear un procedimiento y tenía un header así grandote de comentarios, de un montón de cosas que yo por lo menos lo primero que hacía era borrarlo. O sea, era más el engorro que la ventaja. Esto es algo rápido. Otra función de los code snippets es el uso del surround with. El surround with lo que me permite es encerrar un bloque de código entre operadores. Por ejemplo, tengo una porción de código de Transact SQL, no sé, 3 updates distintos. Update, update, update. Ah, no, pero esto es solo si la variable A es mayor a 0. Bueno, entonces le digo, envolvémelo en un if. Y me genera del bloque seleccionado, el if arriba, el begin, el end, y me lo deja encerrado. O encerraba en un while para generar un ciclo sobre ese código. ¿Sí? Son cosas que en los lenguajes de programación, en visualstudio.net, están totalmente ya utilizadas, pero que se fueron de a poco incorporando a Transact SQL. Además de todo esto, tengo un mejor coloreo de la sintaxis, cosas que uno va viendo, pero no son tan llamativas. Y después una cosa que sí no se menciona tanto y a mí realmente me pareció útil, es para alguien que tenga que hacer alguna cosa particular, pero me pareció interesante mencionarlo, es
que los servicios de parsing de Transact SQL están disponibles en un componente. ¿Qué significa esto? Supónganse ustedes que tienen que hacer una aplicación en la cual un usuario tenga que escribir una sentencia SQL directamente y uno tenga que validar si está bien escrito o no. O incluso quieren aplicar IntelliSense, o sea, quieren aplicar que yo pongo el nombre de una tabla y me devuelva los campos. Bueno, hay un componente de .NET que está dentro del assembly, que estamos viendo allí, Microsoft SQL Server Management SQL Parser, que yo puedo referenciar en mi aplicación y puedo generar servicios de parsing. O sea, yo puedo agarrar un SQL, tirarse este componente y decirle, ¿esta SQL es válida o no? Y me va a decir si es válida, si no, y si no es válida, en qué porción de esa SQL está la falla. ¿Sí? Ya les digo, es para un nicho medio particular, no es que todo el mundo vaya a hacer este tipo de aplicaciones, pero me pareció una cosa piola para mencionar. El assembly está allí en el slide, y es exactamente ese assembly existe solo si tienen instalado SQL Server 2012. Una pregunta, Dale. ¿el IntelliSense sigue funcionando solo para la versión en la que está instalado? Por ejemplo, si estás viendo un 2008 o un 2005, ¿no va a funcionar? Para 2008, o sea, para los que soportan nativamente IntelliSense, sí. Ahora, si por ejemplo están trabajando con un 2000, no. Sí, eso pasa. Sí, lamentablemente eso ocurre, y el IntelliSense, digamos, está bueno, a mi entender, pero podría estar mejor. Hay otros productos como son SQL Pro, productos de terceros, que son más piolas. Por ejemplo, hay algo que a mí siempre me interesó que se hiciera y que no se hace, y que técnicamente no parece ser muy difícil, que cuando uno escribe un join, automáticamente se pongan las condiciones de join solas. Si mi base de datos tiene relaciones de integridad referencial, eso no es complejo. En herramientas como el SQL Pro lo hace, yo pongo tal tabla, join tal otra, OM, y me sugiere automáticamente las condiciones de join, en base a claves primarias y foráneas. ¿Sí? Ese tipo de cosas todavía no se usa. O sea, hay cosas para mejorar, bastante para mejorar. ¿Sí? Pero, por lo menos, mejor que nada es mejor que lo que viene en 2000 es. Bien, hablar de índices es algo intermedio entre desarrollo y administración, pero esto teníamos que mencionarlo. Aparece en SQL Server 2012 un nuevo tipo de índice que se denomina column store. Conceptualmente es importante porque cambia la forma en la cual el índice se almacena. No quiero aburrir para los que a lo mejor no están tan metidos en la estructura física de un índice, pero un índice se implementa como un árbol, es una estructura de árbol. En cada nodo de ese árbol tengo registros normalmente. Si yo tengo, por ejemplo, código de cliente, query y razón social, en cada nodo de ese índice o de esa tabla implementada como índice voy a tener esos tres datos. De, por ejemplo, el registro 1, después del registro 2, después del registro 3. O sea, si yo tengo un nodo de datos, como decíamos, acá tengo el registro 1, acá tengo el registro 2, acá tengo el registro 3, conceptualmente, y acá tengo el campo 1, el campo 2, el campo 3 del registro 1. Lo mismo para el 2, para el 3. ¿Sí? Los índices column store cambian esta concepción. Lo que hacen es, en cada página de datos, en cada bloque de disco, en vez de guardar registros, guardan columnas. Entonces, yo tengo en una página el C1, el C1, el C1, o sea, todos los primeros campos de cada uno de los registros. ¿Sí? O sea, los primeros campos del R1, del R2, del R3. En vez de estar almacenado como fila, está almacenado como columna. ¿Cuál es la ventaja directa? Fíjense, si a mí me piden, por ejemplo, devolverme todas las razones sociales de los clientes, yo tengo código, razón social. En el caso tradicional, yo tengo que recorrer páginas de datos que tienen todos los datos para quedarme solo con, por ejemplo, la columna 2. Tengo que leer 3 datos por cada registro para quedarme con uno. En cambio, en los índices column store, como el campo 2 va a estar en páginas de datos una atrás de la otra, leo solo el dato que me interesa. La ventaja es impresionante, ¿por qué? Porque se reduce el acceso al disco. Y en la base de datos lo peor que hay es acceder al disco. Además de todo esto, se hace un uso agresivo de la compresión de datos en los índices column store. Fíjense, tener dos clientes que tengan el mismo código, query y razón social es prácticamente imposible, supongamos. Comprimir eso es muy difícil. Ahora, por ejemplo, si además de eso yo tuviera la ciudad donde está el cliente, tener muchos clientes en la misma ciudad es totalmente factible. Bueno, muchos datos iguales implican redundancia y eso es lo que se comprime mejor. ¿Se entiende? Voy a comprimir cosas que intrínsecamente tienden a ser parecidas. Está bien, la columna de razón social no va a ser igual, pero la columna de ciudad, la columna de código postal, la columna de tipo de IVA, por decir algo, van a ser muy parecidas y eso se puede comprimir mucho. Con lo cual sí es un ahorro de disco importante.
todo fantástico. Ahora tiene un problema importante también. La tabla sobre la cual defina un único índice column-vector, porque puede ser solo uno por tabla, se convierte en una tabla Reed-Only. Con lo cual, en una aplicación de una tabla de Reed-Only no parece del todo útil, no es de nada útil. ¿Para qué sirven estos índices? ¿Para qué están diseñados? Para un concepto de data warehouse. Cuando yo voy a leer mucho, voy a hacer muchos cálculos sobre esta tabla y voy a escribir en ráfagas de mucho tiempo. O sea, por ejemplo, una vez por mes, una vez por semana, ¿sí? O sea, voy a escribir en bloques y no continuamente. Entonces, en ese sentido tiene un uso los índices column-vector. De nuevo, hay documentación que muestra que me es más barato a mí tomar una tabla grande, ¿sí? Borrar el índice column-vector para poder escribir en ella, escribir los nuevos datos y volver a crear el índice, y aún así ese tiempo, si lo distribuyo, lo que ahorro en las consultas es menos que usar los índices tradicionales. O sea que la ganancia de performance realmente es importante, tan importante que incluso justifica tirar un índice y volverlo a crear sobre tablas grandes, ¿sí? Es una tecnología muy nueva. Es una tecnología que además de todo esto tiene muchas optimizaciones a nivel de memoria. Estos índices column-vector se cargan en memoria. Es toda una movida, ¿sí? Importante. Así que bueno, de acá con el tiempo de a poco se van a empezar a utilizar cada vez más. ¿Se entendió la idea de cómo funciona esto? Buenísimo. Finalmente, lo que tiene que ver con nuevas funcionalidades es Business Intelligence. Como decíamos, era uno de los objetivos de diseño del producto. El producto mejoró mucho en aspectos importantes de Business Intelligence. Vamos a recalcar algunos de ellos. En donde aparecen cambios más importantes en un producto que se usa para otras cosas que no sea Business Intelligence es en Integration Services. En Integration Services se han actualizado y se han mejorado un montón de cosas que realmente antes eran un problema y que ahora están muy optimizadas y que son más simples de utilizar. Por ejemplo, algo que parecía raro, pero que ocurría era, yo no podía ejecutar un paquete de Integration Services desde Transact SQL. Si yo quería ejecutar un paquete de Integration Services desde un Store Procedure, tenía que usar una utilidad de línea de comando que era el DTRAM, ¿sí? Y esa utilidad de línea de comando lo tenía que invocar con un Store Procedure del sistema, que es el XPCM de Shell, que además está en general recomendado que no se use por un tema de seguridad, con lo cual estaba medio empantanado. Bueno, no parecía tener mucho sentido. En SQL Server 2012 tengo un conjunto de Store Procedures del sistema que me permiten ejecutar, pausar, detener, ver paquetes corriendo, ver historial de paquetes, trabajar íntegramente con paquetes de Integration Services, ¿sí? Con lo cual ahora eso no es ningún problema. Para poder trabajar de esa forma, los paquetes de Integration Services tienen que usar lo que se llama el modelo de deployment por proyecto. Integration Services ahora tiene dos modos: el modo paquete y el modo proyecto. El modo paquete es compatible con Integration Services 2005-2008. ¿Sí? Si yo migro, tomo un proyecto y lo levanto, va a seguir el modo paquete. El modo de deployment por proyecto es nuevo para SQL Server 2012 y es el default para SQL Server 2012. O sea, si quiero uno nuevo va a ser en ese modelo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo hago un deployment de esto, no va a parar a la base de datos MSDB o al file system como se hacía antes. Va a parar a lo que se llama un catálogo de Integration Services, que es una base de datos nueva que se incorpora en SQL Server. Para alguno que haya trabajado en SQL 2000, lo que hago es volver un poco para atrás. ¿Por qué? En SQL 2000 yo tenía Data Transformation Services que estaba embebido de alguna manera en el motor relacional. Bueno, de alguna forma esto se vuelve a embeber o a pegar más al motor relacional. Y esta base de datos, que es la base de datos SS y SDB, este catálogo está dentro del motor relacional. Para yo poder ejecutar un paquete vía Transact SQL, el paquete tiene que residir en un catálogo. ¿Sí? También me permite esto mejorar el deployment, justamente. Yo puedo tomar un proyecto de Integration Service y varios paquetes y hacer un deploy desde la misma herramienta, cosa que antes no podía hacer. Finalmente tengo la posibilidad de agregar parámetros. Los parámetros son, como el nombre indica, parámetros, medio difícil de definir de otra forma, que me van a dar una vía de comunicación con el exterior. Si yo quiero ejecutar un paquete que pase datos de una base SQL a un archivo Excel, y le quiero decir, por ejemplo, que lo haga en una carpeta determinada que sea dinámica, puedo configurar un parámetro que me dé el valor de esa carpeta y cada vez que lo voy a ejecutar, pasárselo en forma externa. ¿Sí? Antes eso se hacía con el uso de variables en Integration Services, pero era un mecanismo un poquito engorroso. Esto es algo muy prolijo. Siguiendo lo que es Business Intelligence, y particularmente lo más tradicional de Business Intelligence, que es el manejo de un Data Warehouse, aparece
en Analysis Services, que es el motor de Data Warehouse, el modelo tabular. El modelo tabular es otro modelo de Data Warehouse. Algunos me dijeron que trabajan con Business Intelligence, los que lo hayan hecho en las versiones previas trabajan con lo que se llama el modelo multidimensional, en el cual tengo tablas dimensionales, un almacenamiento particular. El modelo tabular es un modelo distinto. Está más basado en la navegación. ¿Qué significa esto? El modelo tabular tiene que ver con, y vamos a ver después un ejemplo, tablas relacionadas entre sí. Y las consultas de datos tienen que ver con navegar esas tablas. Entonces yo me paro con un cliente, ese cliente, la tabla de clientes tiene relaciones con la tabla de ventas. Entonces navego hacia la tabla de ventas, pero en la tabla de ventas tengo relación con la tabla de productos. Entonces navego hacia la tabla de productos, pero la tabla de productos tiene relación con la tabla de producción. Entonces avanzo así. Las relaciones entre las tablas me permiten ir navegando el modelo. Es un modelo conceptualmente distinto. Lamentablemente, Analysis Services trabaja en uno o en otro modelo, pero no puedo tener en un mismo motor los dos a la vez. ¿Sí? Eso se dice que en algún momento se va a mejorar, pero por ahora es así. Con lo cual, si yo quiero aprovechar este nuevo modelo, tengo que instalar otro equipo con Analysis Services, o lo mejor, otra instancia de Analysis Services con el modelo tabular. ¿Sí? Tener dos en paralelo. Es una complicación, pero bueno. Y en el último aspecto de Business Intelligence que vamos a mencionar, la parte de visualización. Business Intelligence yo lo separaría en tres etapas. Extracción de datos, de donde saco mi información y armo un área de almacenamiento común que se denomina Staging Area. Eso es todo un trabajo bastante pesado, por cierto. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es armar algún esquema de almacenamiento optimizado, armar un esquema multidimensional o un esquema tabular, armar un data warehouse, como se entiende modernamente. Pero con el data warehouse solo no hago nada. Lo que necesito son técnicas de visualización, alguna forma de explotar los datos que están ahí adentro. Bueno, ¿cómo puedo hacer esto? En SQL Server 2012 aparece una nueva metodología que se llama Power BI, asociada con el modelo tabular. De nuevo, se dice que en algún momento se va a extender, pero por ahora es solo el modelo tabular. Power BI es una interfaz web, se usa para aplicaciones web fundamentalmente, aunque puede ser en Windows también, que me da muchísima riqueza en la exploración de datos. Esto no se puede explicar, créanme que aunque intente no lo van a entender. No lo van a entender no porque sea difícil, sino porque no se puede explicar en palabras. Lo tenemos que ver. ¿Sí? Lamentablemente no se puede hacer una demostración completa porque para trabajar bien con Power BI tendríamos que tener SharePoint y la implementación de SharePoint llevaría todo un montón de tiempo que no tenemos. ¿Sí? Pero lo vamos a ver en un sitio que ustedes pueden acceder también de Microsoft, en el cual hay reportes publicados que yo puedo interactuar con ellos. También Power BI se puede utilizar dentro de Excel 2013 en la última versión de Office. ¿Sí? Funciona bien, pueden ver un modelo, un reporte de Power BI dentro de una planilla Excel, como antes en los modelos tradicionales embebía una tabla dinámica. Bueno, ahora puedo cambiar esa tabla dinámica por el uso de un reporte de Power BI. ¿Sí? Todo esto conforma, como decía, un salto importante en lo que es Business Intelligence, y de nuevo, si alguien va a comenzar una implementación nueva de Business Intelligence, es una muy buena opción para hacerlo sobre SQL Server 2012 y no sobre las versiones previas.